Hola a todo el mundo y bienvenidos a este recorrido visual. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en los temas 3 y 4 del curso de Desarrollo de Sistemas Sensoriales de la doctora Fátima Barrios. Quienes nos acompañáis en esta maestría sabéis lo importante que es esto. Vamos a coger la neurobiología más rigurosa y la vamos a sentar literalmente en los pupitres de nuestras aulas. Porque, seamos realistas, entender cómo madura la biología de nuestros estudiantes es el requisito absoluto para entender cómo aprenden. Bueno, la hoja de ruta de hoy es súper clara y directa. Vamos a ir paso a paso por 6 áreas clave. Primero, el desarrollo auditivo biológico. Segundo, cómo eso se traduce en procesamiento y lenguaje. Y tercero, qué pasa cuando hay alteraciones auditivas. Después, daremos un salto para hablar del sistema kinestésico, el movimiento y la conciencia corporal, para terminar, como no, preparándonos para la evaluación parcial y los avances de nuestro producto integrador colaborativo. ¿Vamos a por ello? Empezamos por el principio, con el tema 3, el desarrollo auditivo en la infancia. Vamos a ver cómo pasamos de la formación anatómica en el vientre materno al día a día acústico de una escuela infantil. Fijaos en esto porque la biología es fascinante. Hay evidencia neurológica en artículos súper recientes, de 2023, que confirma que la preparación biológica empieza muchísimo antes de nacer. Imaginaos, a las 20 semanas de gestación, la cóclea ya tiene su tamaño normal. Pero claro, tener el hardware intacto no es suficiente. Es la exposición física constante, en el cole y en casa, entre el primer y sexto año lo que hace que el sistema madure. Pasa de un simple sobresalto por un ruido a un procesamiento súper complejo. Es lo que permite que un escolar ignore el ruido de un lápiz cayendo al suelo y se centre exclusivamente en la voz de su profe. Pero, ¿cómo ocurre esto exactamente? Imaginad el viaje físico del sonido a través de la vía auditiva central. Todo empieza en el aire, cuando el oído externo atrapa las ondas sonoras de vuestra voz. Al llegar a la cóclea, esa energía mecánica, como por arte de magia, se transforma en electricidad. Luego el nervio auditivo hace de autopista y lleva esas señales biológicas hasta el cerebro, directo a la corteza auditiva primaria. Así es como conectamos físicamente el aire del aula con el cableado cerebral del alumno, literalmente. Y esto nos lleva directamente al segundo bloque, procesamiento auditivo y lenguaje. Porque una vez que esa señal eléctrica llega al cerebro, empieza lo verdaderamente importante para aprender. Porque claro, escuchar no es solo mecánico, es pura interpretación cognitiva. Investigaciones de 2024 nos demuestran que si hay fallos en cómo el cerebro decodifica el sonido, se altera toda la percepción. Pensadlo así, si decís la palabra polo, pero por un pequeño fallo de procesamiento el alumno escucha bolo, cuando intente repetirlo lo hará mal. El sonido entra perfectamente, pero el cerebro se confunde al traducirlo. Y esto evidentemente impacta de lleno en cómo adquieren el lenguaje oral. Ahora, lo que es verdaderamente interesante aquí es cómo la exploración física de un bebé se conecta con este desarrollo. Un entorno donde hay muchísimos sonidos distintos y donde pueden tocar y explorar va afinando sus vías neuronales. Si nos falta esa estimulación, los peques pierden la capacidad biológica de distinguir ciertas frecuencias de su propia lengua materna. Y ojo, porque eso les va a pasar factura más adelante en el aula, afectando a su memoria auditiva y a su capacidad de prestar atención. Pasamos al tercer punto de este bloque, las alteraciones auditivas y su impacto en el aprendizaje. Vamos a identificar esas barreras neurobiológicas reales. Si estáis a pie de aula, apuntad bien estas señales de alerta. Los trastornos del procesamiento auditivo central, o TPAC, son barreras biológicas súper reales. Estudios indexados de 2025 documentan que estos escolares son los típicos que siempre te preguntan ¿qué? ¿Qué has dicho? O que hablan a gritos sin darse cuenta. También se pierden totalmente si les das unas instrucciones de 3 pasos, simplemente porque su cerebro recibe la información fragmentada. Y como os podéis imaginar, esto acaba hundiendo su rendimiento a la hora de aprender a leer y escribir. Y ojo con esto, que es un reto enorme para cualquier docente. El trastorno del procesamiento auditivo central imita casi a la perfección al TDAH, el déficit de atención. Pensadlo, un aula ruidosa, un alumno que no logra procesar las palabras entre el ruido de fondo y que lógicamente se desconecta de la clase. Por fuera, ambos parecen exactamente lo mismo, falta de atención, pero la causa es radicalmente distinta. En el TPAC no es un problema primario de atención, es que su cableado biológico está fallando al decodificar el sonido. Bueno, cambiamos de tercio, entramos en el tema 4, dejamos el oído y nos vamos al cuerpo entero para hablar de los sistemas kinestésico y propioceptivo dentro del aula. Entonces, ¿qué es exactamente el sistema propioceptivo? Esto es súper importante dominarlo, especialmente de cara a vuestra evaluación parcial. Es básicamente el GPS interno del cuerpo. Gracias a unos receptores en los músculos y articulaciones, el cerebro sabe en todo momento dónde está cada parte de vuestro cuerpo sin que tengáis que mirarla. Es lo que permite a un niño calcular exactamente cuánta fuerza usar para agarrar un lápiz de grafito sin destrozar el papel. Así de vital es. Fijaos en algo tan cotidiano como un bebé gateando sobre una colchoneta.
Aunque parezca un simple juego, ese movimiento está enviando señales profundas al cerebro. Toda esa presión en las articulaciones le está dibujando al cerebro un mapa exacto de dónde empieza y dónde acaba el cuerpo. Y ese mapa biológico, ese esquema corporal, es lo que va a permitir que ese niño, años después, se pueda mantener sentado correctamente en su silla escolar. Y llegamos al quinto punto. Movimiento, conciencia y autorregulación. Vamos a ver cómo esta propiocepción dicta literalmente el comportamiento escolar. Seguro que habéis visto esto en clase. Un alumno que choca con todo, que parece desorganizado, o que rompe el material escolar por apretar demasiado. Pues bien, artículos científicos muy recientes, de 2026, nos dan una solución brillante y súper práctica. El trabajo pesado. Actividades físicas como empujar un carrito con libros o tirar de objetos pesados. ¿Por qué funciona? Porque esa resistencia extrema le da a sus articulaciones justo la retroalimentación intensa que su cerebro está pidiendo a gritos. Tiene un efecto casi mágico que calma y reorganiza el sistema nervioso central. Y esta cita lo ilustra a la perfección. El movimiento no es solo una pausa entre clases para que los niños se cansen, es la base neurológica de absolutamente todo el aprendizaje académico complejo. Si el cerebro no recibe información constante de su cuerpo, simplemente no puede operar bien a nivel cognitivo. El esquema corporal y el aprendizaje van de la mano, son totalmente inseparables. Y por fin, el paso 6, la evaluación y nuestro producto integrador. Vamos a aterrizar toda esta neurobiología en vuestro trabajo práctico. Toda esta base teórica que hemos visto sobre cómo el cerebro codifica el sonido o cómo mapea el cuerpo es exactamente lo que necesitáis para abordar el primer y segundo avance del producto integrador colaborativo. Para cerrar este análisis, quiero dejaros con una reflexión crucial para vuestro día a día en el cole. La próxima vez que veáis a un estudiante frustrado, desconectado o que no para quieto, id más allá de la superficie. Preguntaos como verdaderos especialistas en neuroeducación, ¿es realmente un problema de atención o hay un desafío sensorial, auditivo o propioceptivo que aún no hemos sabido identificar? Ahí está la clave de todo.